tal amigos, amigas de Plano Informativo? Yo soy Lilia Quevedo. El día de hoy se encuentra en el estudio de Plano Informativo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Carlos Mendizábal, quien recientemente tomó la batuta de esta Cámara ya que fue designado desde el 12 de febrero. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lilian, muchas gracias por la invitación. Me siento muy a gusto aquí con ustedes. Viene de sustituir a la empresaria Clara Leticia Serdmen Cabrero. Y quisiera preguntarle cómo ha visto la Cámara durante este primer mes de gestión como presidente. Pues mira, yo creo que la Cámara está en muy buena posición. Mi antecesora la dejó bastante ordenada, entonces no hay mayor preocupación con respecto a esto. Estamos básicamente retomando unas agendas que ya traía ella, pero también abriendo un poco más el esquema en algunos nuevos retos que vamos a tener este año. ¿Cuáles son esos nuevos retos? Porque estamos en un tiempo bastante complicado, seguimos en pandemia que parece que no termina, el semáforo amarillo, pero seguimos viendo pues esta amenaza de la Semana Santa y estamos en época electoral. Entonces, ¿qué retos tiene en este ámbito la Canacintra? Efectivamente, tú ya mencionaste los temas, ¿no?, de donde tenemos que estar trabajando. A nivel federal tenemos básicamente dos nubarrones que se nos vienen encima. Uno de ellos parece que se está bajando, que es la contrarreforma energética. Le llamo yo contrarreforma porque habíamos tenido una reforma y lo quieren cambiar todo a como estábamos antes. Entonces, ese era uno de los nubarrones. Aparentemente, esto está poniéndose un poco más tranquilo. Existe todavía la preocupación porque el gobierno federal siempre tiene la opción, más bien el ejecutivo, de intentar cambiar la Constitución. Y eso es ahora obviamente un tema muy serio. Esperamos que no se haga. Por otro lado, lo otro es todo lo del outsourcing, que tiene que ver con la subcontratación, que en muchos casos creo que por parte del Ejecutivo no lo ha entendido bien, no sabe, o sea, le dijeron que había una posible fraude por el outsourcing y empezaron a poner al outsourcing como lo más malo que existe, cuando el outsourcing nos ha dado muchas posibilidades con la inversión extranjera, nos ha ayudado a poder atraerla y a poder tener especialistas en diferentes áreas que puedan atender este tipo de inversiones, ¿no? No es solo el trabajador de la empresa, sino muchas otras empresas que viven de esto. Entonces, esos son yo creo que dos temas muy importantes. ¿Y qué estarán ustedes haciendo desde la Canacintra referente a estos dos temas? Sí, mira, en la reforma energética estuvimos trabajando mucho con las empresas a ver cuál era el impacto que esto podía tener y obviamente se hicieron varios amparos. De hecho, muchos de estos amparos son promovidos por Canacintra Nacional y aparte se ha tenido también el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, se aceptaron los amparos y esto ha hecho que la reforma energética se detenga, cuando menos. Ahorita aparece un momento como de negociación del Ejecutivo, tratando de ver a ver cómo lo podemos hacer y que quiere hablar con Bimbo y quiere hablar con FEMSA. Vamos a ver, sí, desafortunadamente no son los grandotes nada más los que son afectados. Hay muchos pequeños empresarios que son afectados con toda la reforma energética. Que tenemos que de alguna manera detener. Ahora, las elecciones son muy importantes porque las elecciones nos va a dar un punto en el cual se puede cambiar la Constitución o no, ¿sí? Porque es la votación en el Congreso lo que puede mover todo esto. Y una de las preocupaciones más grandes es que no estamos hablando de un gobierno ejecutivo de izquierda, para nada. Para mí yo lo veo más bien un gobierno que está con una ideología de los 70s en México. Y hay varios, inclusive, pensadores de izquierda en México que se han retirado
de este movimiento con alguna frustración. ¿Okay? Yo, como les digo, no existe izquierda o derecha, o sea, eso es a mí díganme el tema y les digo en qué posición estoy. Porque si tú dices educación, pues estoy a favor de que la educación sea gratuita, ¿no? Si me dices salud, yo quisiera que todos los mexicanos tuvieran servicios hospitalarios y salud gratuita. Por otro lado, hay algunas cosas que tenemos que trabajar, en donde pues hay que llevar también el pan a la casa. No se trata de que nos regalen todo. Claro. Entonces, no hay izquierda ni derecha, y ese es un tema que necesito poner bien claro. La preocupación en este caso de las elecciones sería que siguieran los contrapesos, ¿no? En las cámaras, en los congresos. Eso sería lo que ustedes pedirían. Es correcto, o sea, necesitamos tener contrapesos, necesitamos tener una escucha de oposiciones, y no perder eso que se ha ganado yo digo que desde el 97, desde 1997, y que el día de hoy parece que estamos sufriendo un retroceso. Y esa es una gran preocupación de nosotros, ¿no? ¿Por qué considerar que en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un pensamiento de los 70s? Y porque hemos escuchado por parte de muchas figuras de la iniciativa privada, pues que tiene ideas arcaicas o incluso prehistóricas, así lo han mencionado, y en este tema también de la reforma energética también lo dicen mucho. ¿Por qué usted lo consideraría así? Mira, hay muchas especulaciones, ¿sí? Y yo creo que meternos en la mente de Andrés Manuel López Obrador es muy complicado. Yo, como lo veo, es porque tuve la experiencia de los 70s y tuve experiencia en los 80s, y estamos viendo un país en donde el petróleo era el centro, sobre todo al final de los 70s, en donde estaba basada una economía en el petróleo, y había muchísima corrupción también en las partes de la compra del gobierno federal. Y ahorita lo que estamos viendo es que estamos regresando a compras del gobierno federal donde ya no hay concursos, donde el 70% de todas las compras del gobierno federal se está haciendo por asignación directa. O sea, ya no hay licitaciones. Se están perdiendo las licitaciones, y eso pasaba también en el pasado. Okay. Entonces nosotros en estos años hemos madurado mucho en eso, y de repente vemos un retroceso hacia todo ese tipo de compras, ¿no?, que está pasando. Ese es un tema. Otro, hay el control del Estado. Ese era una de las figuras en aquel entonces, y yo creo que pues muy pocos mexicanos el día de hoy vivieron eso. Entonces no lo pueden entender cuando se fijaban precios, cuando se ponían medidas en donde el gobierno acaparaba la economía, ¿sí? Y ahorita es lo que estamos viendo también. Entonces, no te puedo decir qué piensa Andrés Manuel, pero puedo decirte lo que estoy observando el día de hoy con el gobierno federal. Y observan que se está tratando de centralizar todo. Correcto. Que eso es algo que ustedes considerarían peligroso. Yo lo he dicho, estamos viendo un gobierno en manos de una persona y de un partido. ¿Sí? Y es muy triste. Eso es muy triste para una democracia. Hablamos de lo que decía Vargas Llosa de la dictadura perfecta, ¿no?, del PRI en los 70s. Y parece que estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Pero con diferente color. Con diferente color, pues sí. Entonces, esa es una preocupación de Canacintra, la ciudadanización de todos los consejos. Vimos en los 90s una abertura a la ciudadanización, trabajamos en los 2000 con eso. Empezamos a perderla ya a principios del 2010, 2012, algunos puestos, y recientemente lo que menos se quiere es ciudadanos en los consejos porque hacen ruido. Claro. Entonces hay que regresar a eso. El Interapas de San Luis es todo un tema. O sea, cuando el Interapas se creó era un organismo ciudadano. Claro. El día de hoy es un ciudadano, es un organismo en manos políticas. Y que tantos dolores de cabeza, ¿no?, les está dando a las y los potosinos con este tema del realito y las 30 colonias que seguido se quedan sin agua. Me gustaría también preguntarle, señor Carlos, ¿cómo ve la industria de la transformación aquí en San Luis Potosí? Sobre todo que venimos de un año
difícil, muy difícil 2020 y continuamos con esa crisis o incluso depresión económica, ¿no? Sí, mira, tiene diferentes efectos dependiendo del ramo en el que hables, pero todo lo que está dentro de la cadena de exportación está bien, o sea, está trabajando y está teniendo demanda, pero es una demanda externa a México, no es una demanda interna. Okay. Entonces, si tú produces carros aquí en México, en las productoras que tenemos aquí en San Luis, tu demanda externa está relativamente buena, sobre todo el mercado de Estados Unidos, pero la demanda nacional se ha caído casi un 70%, o sea, no tengo bien la cifra, pero estamos viendo caídas de mes a mes de una manera increíble en ventas, sobre todo ventas, y esto es muy importante, ventas, por ejemplo, de autos de gama baja y media. Entonces, ¿qué estás viendo? Una falta de capacidad de inversión en las clases que tienen menos y que están gastando en cuestiones de consumo, básicamente. Entonces es un tema, un reto que habría que ver. Y entonces, en esa parte la industria es relativamente bien, pues te digo, en seres domésticos está bien, la industria de metal mecánica para exportación está bien. Lo que tenemos miedo es el mercado interno, el mercado de México. Esa es como la amenaza, ¿no? Que ahorita... Y hay otro tema, Lilian, que hay que considerar. Mira, en estas épocas se deja de hacer inversión. Okay. Entonces, al dejarse de hacer inversión porque tienes incertidumbre del futuro, requieres menos liquidez para inversión y tratas de poner posiciones más... con más cuidado hacia el futuro, y esto hace que no haya crecimiento, y no quiere decir que no estés trabajando en la empresa, sino la empresa está haciendo lo máximo para poder sacar su producto, pero sin una apuesta a la inversión, por el incertidumbre a futuro. Sí, algo que siempre impacta, ¿no? Esa incertidumbre en los mercados. Finalmente quisiera preguntarle a usted, como miembro de la iniciativa privada, como presidente de la Canacintra, ¿qué llamado haría a las y los que buscan un puesto de elección popular en San Luis Potosí? Mira, principalmente que sean independientes. A mí lo que más me preocupa es tener un Congreso que si le dicen a todos los de un partido, voten que sí por esto, todos votan sin leer lo que están votando. Entonces digo, ¿de qué nos sirve un Congreso en donde la gente que está ahí no estudia, no ve? Yo lo primero que les pediría es que sean independientes, que tomen sus decisiones informadas, conscientes, con voluntad. Porque el día de hoy la están tomando sin voluntad, sin conciencia y sin interés. ¿Por qué? Pues lo que quieren es estar ahí, como por el estatus, ¿no? Sí. Entonces eso es lo primero que les pediría. No me importa si quieren ser, si se dicen socialistas, izquierdistas o derechistas, eso no. Lo que quiero es que sean conscientes. Eso es lo que yo les pediría. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que estudien, que analicen las cosas. Que se preparen. Que se preparen en lo que van a hacer, ¿sí? Pueden tener el nivel educativo que quieran tener. Eso la Constitución no está bien, a todos les dan el espacio, todos pueden ser electos, pero lo que sí es que deben de tomar su responsabilidad para estudiar lo que están ahí en un momento dado. Porque luego se cae mucho en la improvisación. Mira, la improvisación es una cosa, pero lo que más me preocupa a mí es el borreguismo. Sí. A ver, aquí ¿qué hay que hacer? Pues vota que sí, voto que sí. Y aquí, que votes que no, que no. ¿Sí? Entonces ese es uno de los temas muy importantes. Hablaría de corrupción también, pero no tengo yo toda la información para hablarlo fuertemente. Perfecto, pues un placer haberlo tenido aquí en el estudio de Plano Informativo, señor Carlos Mendizábal, presidente de Canacintra en San Luis Potosí. Gracias. Gracias, Lilia, por la invitación.